Cuando era un niño tenía pavor de la oscuridad. Todavía lo hago, pero cuando tenía más o menos 6 años no podía pasar una noche entera sin llorar para que alguno de mis padres buscara debajo de mi cama o en mi armario a cual fuera el monstruo que pudiera estar esperando para comerme. Incluso con una luz de noche todavía veía figuras oscuras moviéndose en las esquinas de mi habitación, o caras extrañas mirándome desde la ventana. Mis padres hacían lo que podían para consolarme, diciéndome que era solo una pesadilla o una ilusión óptica provocada por la luz, pero en mi joven mente estaba seguro de que al momento que cayera dormido, las cosas malas me iban a atrapar. La mayoría del tiempo me escondía debajo de las frazadas hasta estar lo suficientemente cansado como para dejar de preocuparme, pero de vez en cuando sentía tanto pánico que corría al cuarto de mis padres, despertando a mi hermano y hermana en el proceso. Después de un calvario como ese, no habría manera de que alguien tuviera una buena noche de ese sueño. Eventualmente, tras una noche particularmente traumatizante, mis padres se hartaron. Por desgracia para ellos, entendían bien la inutilidad de discutir con un niño de 6 años, y sabían que no podrían convencerme de dejar a un lado mis miedos a través de la lógica y la razón. Tenían que ser ingeniosos. Fue idea de mi madre confeccionar a mi pequeño amigo para la hora de dormir. Juntó muchos pedazos de tela surtidos con su máquina de coser y creó a quien yo más tarde llamaría señor Iqbar Wijelsteine, o Iq para abreviar. Iq era lo que mi madre llamaba un monstruo de medias. Estaba diseñado para protegerme mientras dormía por la noche, asustando a todos los demás monstruos. Iqbar tenía un aire a un Frankenstein en versión gremlin, con ojos grandes y blancos hechos de botón y orejas de gato caídas. Sus pequeños brazos y piernas estaban hechos con un par de medias rayadas en blanco y negro que pertenecían a mi hermana, y la mitad verde de su cara estaba hecha de una de las medias altas de fútbol de mi hermano. Su cabeza podría ser descrita como bulbosa, y por boca mi mamá le había cosido un pedazo de tela blanca, y bordado en forma de zigzag una amplia sonrisa de dientes afilados. Lo amé desde el primer momento. De ahí en adelante, y nunca se separaba de mi lado. Así que cada noche a la hora de dormir, me diría dónde se escondían los monstruos y yo lo colocaba en el área de mi cuarto más cercana a lo macabro. Si había algo en el armario, Iq bloqueaba la puerta. Si había una extraña criatura rasguñando la ventana, apoyaba ahí contra el vidrio. Si había una gran bestia peluda bajo mi cama, bajo la cama lo ponía. Algunas veces, los monstruos se escondían en mis sueños, e Iqbar tenía que venir conmigo a mis pesadillas. Era divertido traerlo a mi mundo de ensueño, ya que juntos pasábamos horas combatiendo demonios y fantasmas. La mejor parte era, que en mis sueños, Iq podía realmente hablarme. ¿Cuánto me amas?, me preguntaba. Más que a nada en el mundo siempre le decía. Una noche, en un sueño, después de perder mi primer diente, Iq me pidió un favor. ¿Me puedes dar tu diente?, le pregunté por qué. Para ayudarme a matar a las cosas malas, me dijo. A la mañana siguiente mi madre me preguntó dónde estaba mi diente cuando bajé a desayunar. Por lo que me dijo, el hada de los dientes no lo había encontrado bajo mi almohada. Cuando le dije que se lo di a Iqbar, ella solamente se encogió de hombros y se regresó a alimentar a mi hermana pequeña. Desde ese momento, cada vez que perdía un diente se lo daba a Iq. Siempre me agradecía y, por supuesto, me decía que me amaba. Con el pasar del tiempo, sin embargo, me quedé sin dientes de leche, y ya me estaba poniendo un poco viejo para seguir jugando con muñecos. Así que Iq solo se sentaba ahí, en mi estantería, acumulando polvo y ausentándose lentamente de mi atención. Pero las pesadillas se volvieron peores. Tanto que empezaron a seguirme mientras estaba despierto, atemorizándome en cada rincón oscuro o arbusto que se movía. Luego de una noche particularmente mala volviendo de la casa de un amigo en bicicleta, y en la que podría haber jurado que una jauría de perros rabiosos me estaba persiguiendo, llegué a casa para encontrar que alguien me esperaba en mi habitación. En mi cama, de pie y completamente erguido ante la luz de la luna, estaba Iqbar. Al principio pensé que mis ojos estaban jugándome bromas de nuevo, como lo habían estado haciendo toda la tarde, así que traté de prender y apagar las luces. Lo hice de nuevo, con ningún cambio. Me estaba empezando a poner nervioso. Comencé a retroceder hacia la puerta, sin quitar mis ojos de la silueta de Iq. Mi mano estirada incómodamente, buscando el picaporte. Estaba a punto de irme a la mierda de ahí cuando escuché que la puerta era azotada contra su marco, dejándome encerrado en la oscuridad. En nada más que sombras y silencio. Hasta que escuché una voz familiar y estridente. Dejaste de alimentarme. ¿Por qué debería protegerte? ¿Protegerme de qué? Déjame mostrarte. Pestañeé una vez y todo cambió.
Ya no estaba en mi habitación, estaba en mi otro lugar. Una especie de bosque, un lugar horrible, de pesadillas, donde partes de fetos abortados colgaban del follaje, y el suelo estaba infestado con insectos carnívoros. Una niebla espesa inundaba el aire con un olor a carne podrida, mientras luces de un verde amarillento parpadeaban en el cielo oscuro. Mi cabeza empezó a palpitar como si estuviera a punto de explotar, porque en mi mente, escuchaba la voz de nuevo. Esto es lo que tu realidad será sin mí. Sentí unas pisadas que hacían temblar la tierra, aproximándose rápidamente. Soy el único que puede pararlo. Estaba detrás de mí ahora, enorme y enojado. Dame lo que necesito, y lo haré. Me desperté antes de poder darme vuelta. Al día siguiente revisé el armario de mis padres buscando los dientes de leche de mi hermano, y se los di todos a Igor. Casi inmediatamente después de ello las pesadillas terminaron, y estaba relativamente en condiciones de seguir con mi vida normal. De vez en cuando, me metía en la habitación de mi hermana y robaba lo que estaba destinado al hada de los dientes, o estrangulaba a uno de los gatos de la vecina para quitarle sus pequeños incisivos. Cualquier cosa para alejar las visiones. También comencé a notar que X movía en mi cuarto cada vez que yo me iba, reordenando mis cosas y adicionando más cortinas. Se veía más vivo, de alguna manera. En la luz correcta sus dientes podían verse brillando y se sentía tibio al tacto. Por más que esto me asustara, no podía juntar el valor necesario para destruirlo, sabiendo perfectamente a dónde eso me llevaría. Así que continué recolectando dientes para Ika a lo largo de la secundaria y la universidad. Mientras más crecía, a más cosas aprendía a tenerle miedo y más dientes necesitaba ir para mantenerme a salvo. Ahora tengo 22 años, un trabajo decente, mi propio apartamento, y una colección de dentaduras. Ha pasado casi un mes desde la última vez que Ike comió y las pesadillas están empezando a acorralarme de nuevo. Tomé un desvío a través de un estacionamiento después del trabajo esta noche. Encontré a un hombre forzando la cerradura de su auto. Sus dientes estaban manchados de amarillo gracias a una vida de tabaco y café, y aún así, tuve que usar el martillo para extraer los molares. Cuando regresé a mi departamento él me estaba esperando. En el techo, en un extremo. 2 ojos blancos y una boca de navajas. ¿Cuánto me amas?, me pregunta. Más que a nada, le contesto. Tenía 17 cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con mi abusiva madre. Fue alrededor de la medianoche, y mi madre ya estaba dormida, así que cuando dieron los 3 golpecitos en la entrada principal tuve que ser yo el que contestase. Una niñita de aspecto extraño esperaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color, cabello rubio arreglado en trencitas, un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos, pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno, y ojos negros. Profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar, pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblado y ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar, envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lucky Morgan. Asentí con la cabeza, sonriendo de nuevo. Puedes quedarte aquí por hoy, Lucky, le dije, señalando el sofá. Se acurrucó, con sus ojos negros todavía en mí, y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor, mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está así de sucio?, gritó ella, confundiéndome sobremanera. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lucky se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mugre de probablemente sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando ahí escuché algo que me produjo escalofríos. Lucky Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo.
Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lucky Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marissa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lucky apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí, su cabello rubio en trenzas, vestido rosado, cara pálida y solo que, sus mejillas tenían más color, y sus ojos eran celestes. Para muchos esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de llegar a mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación a hacer mis deberes. Ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche cuando me desperté ante el contacto de dedos fríos acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. Nunca más, murmuró Lucky, antes de que su mano desapareciese. 10 minutos más tarde escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el pecho de ella. Podía oír el desgarro de la carne, y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no lo había hecho. Pero lo hice. Por lo que, cuando Lucky se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes, brillando en la oscuridad. Brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento, antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío. La cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano. Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas, y la ventana abierta, demostrándome que Lucky había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo, y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé, y tuvimos una niña juntos. La llamé Lucky. Recientemente, he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente de la actividad en su casa, y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro, pero creo que me miró con sus enormes ojos negros. Y podría jurar que articuló 2 palabras en mi dirección. No entiendo cómo fue que esto me pasó. Pero más que nada, trato de entender el por qué debió sucedernos esto a nosotros, aún no hallo respuestas. ¿Por qué? Ella y yo nunca le hicimos mal a ningún ser humano. Ella era una excelente estudiante de solo 16 años. Y yo, era su mejor amigo. Su compañero en las buenas y en las malas. Cada vez que estaba triste, le bastaba con que yo lamiera su mejilla para secar sus lágrimas y tomarme entre sus brazos para reír juntos de nuevo. Cada noche dormía a su lado, desde que me recogió de la calle cuando yo solo era un cachorro. Exactamente, fue bajo un día lluvioso. Cada día teníamos la misma rutina con Alexia. Se levantaba, se arreglaba y yo la acompañaba hasta la entrada de la casa y la esperaba hasta que regresaba feliz con una nueva buena calificación en la libreta. Después comía junto a ella y salíamos a recorrer el barrio a eso de las 6 de la tarde luego de que ella terminara de estudiar. La correa que siempre usaba para pasearme era de un fuerte color verde. Lo recuerdo muy bien. Yo saltaba contento cada vez que Alexia la tomaba y la colocaba en mi cuello para sacarme a pasear. Yo era un alborotado, y siempre ansioso y exaltado cada vez que Alexia abría la puerta para sacarme. Luego volvíamos antes de que oscureciera y se duchaba para jugar un rato conmigo antes de dormirnos cálidos en su aviación color cielo. A ella siempre le gustaba tomarme fotos. No me extraña, ella estudiaba fotografía, deseaba trabajar para las mejores revistas del país y también gustaba de fotografiar la naturaleza.
Recuerdo que me dejaba correr libre por el parque al pasear mientras ella me fotografiaba con alegría mientras yo corría y también tomaba fotos los árboles que se extendían sobre nosotros, dándonos gentilmente su sombra en verano. Había una foto de nosotros dos abrazados al costado del espejo de su habitación. Esa era mi fotografía favorita. Pero la de Alexia, era una en la que solo salía yo, dándole la espalda a la ventana de su habitación. Simplemente salgo yo sentado mirando al frente fijamente a la cámara. Yo no le veía nada de especial, pero a ella le fascinaba. Cada vez que la veía antes de dormir, Alexia acariciaba mi cabeza y me sonreía diciendo que mi sonrisa era la más perfecta que había conocido. Según los humanos, decía, los perros no podíamos sonreír. Pero a Alexia no le importaba, según ella, yo sonreía mejor que nadie en las fotos que ella me tomaba. Alexia era especial, ella era mi todo. Recuerdo aquellos días felices como si fuese ayer, y no dejo de culparme por esta desgracia que hasta el día de hoy cargo en mis hombros. Realmente, no sé quién de nosotros dos tuvo la culpa. Si ella por haber querido salir bajo un día de lluvia a pesar de las protestas de sus padres, o yo por estar tan ansioso por querer correr bajo la lluvia y hacer caso omiso a las oposiciones de mi dueña cada vez que me veía saltando cerca de la puerta de entrada. Finalmente, ella se rindió ante mi mirada, mientras yo estaba sentadito tranquilamente bajo el gancho donde colgaba mi verde correa. Según ella, no podía negarse a mi sonrisa. Cogió su impermeable y enganchó mi correa en mi collar rojo. Aún no entiendo por qué yo estaba tan exaltado ese día, estaba más inquieto que de costumbre y sentía una fuerza bestial en mi corazón, que solo podía apaciguarla con correr y seguir corriendo. Por primera vez en mi vida, sentí que esa correa era un estorbo y con todas mis fuerzas corrí como si no hubiese un mañana hasta zafarme de las manos de Alexia, que durante mucho tiempo me gritaba para que me calmase. Y corrí hasta doblar en calles que nunca había pisado. La lluvia cesó de caer, y yo ahí estaba, solo se oían mis uñas chocando contra el suelo a cada trote que daba, y a lo lejos, la voz de Alexia clamaba por mí. Pero por algún motivo, eso me dio igual. Solo quise correr, ni siquiera me importó la neblina que había empezado a aparecer. Solo me detuve cuando doblé en un callejón sin salida, mi respiración era agitada, saqué mi lengua para jadear un poco y así relajarme, cuando sentí atrás de mí la voz molesta de Alexia diciendo que me había quedado sin croquetas por desobediente. La miré de nuevo, y ella me sonrió para luego agacharse y tomar con gentileza mi cabeza entre sus manos húmedas y algo heridas por el roce de la correa. Definitivamente, no puedo enojarme contigo cuando usas esa hermosa sonrisa tuya. Pero entonces, tuve un mal presentimiento, y mi sonrisa menguó a una cara de rabia, al ver a tres sujetos tras nosotros. Uno de ellos se relamió mirando a Alexia. Mira qué chica tan deliciosa hemos encontrado, dijo el sujeto más gordo de los tres, para tomarla del brazo. Cuando vi eso, gruñí y ladré con furia. El gordo la aprisionó del cuello contra la pared y se acercó al temeroso rostro de Alexia. Yo no aguanté y le di un feroz mordisco en la pierna. Alcancé a oír cómo el gordo me maldecía mientras soltaba a mi dueña para sujetar su extremidad herida. Traté de acercarme a Alexia, pero otro de los sujetos me sujetó del pescuezo. Era un poco menos gordo que el primero, pero tenía una fuerza bestial y no podía moverme bien en su agarre, simplemente retorcía mi cuerpo y ladraba ruidosamente intentando morderle. El primer sujeto le hizo una seña al que estaba con sus manos libres y enseguida sacó una pistola. Esperé lo peor, creí que matarían a Alexia, pero no sabía que la bala que usarían sería para mí. El susodicho del arma se me acercó lentamente mientras el desgraciado que me sujetaba intentó acercarme a él. Intenté escapar sin tener éxito. Aquel revólver fue colocado en mi hocico semiabierto, y luego, se oyó el disparo. Luego, el grito desgarrador de Alexia. El dolor era realmente insoportable, me ardía, mi hocico ardía como los 1000 demonios. El sujeto me tiró al suelo mientras yo me movía torpemente del dolor. No sentía mi cara, solo movía mis ojos. Al tratar de levantarme, vi mi reflejo en un charco de agua. Mi rostro estaba deformado. Ya no era un perro, yo era un ser horrendo.
Ya no tenía hocico, era simplemente un hueco vacío gorgoteante de sangre y cosas negras que me dieron asco. Me levanté apenas y aún choqueado, cuando por fin después de mucho esfuerzo logré ponerme en pie, el gordo me golpeó fuertemente con un fierro un par de veces hasta hacerme caer otra vez. Mi mirada empezaba a nublarse y apenas podía sentir mi corazón. No podía moverme, y me llené de tristeza y frustración al ver cómo esos tres infelices iban sobre Alexia. La violaron. La estaban violando y yo no podía hacer nada. Simplemente, estaba muriéndome. Entonces, oí una voz muy grave que me dijo: parece que necesitas ayuda. Pobrecita muchacha. Nadie vendrá en su auxilio, tú solo eres el público que observa el espectáculo en primera fila. Me dio coraje. Mucho coraje. No sabía quién era aquel que me hablaba, pronto lo sabría. Luego, esa sombra se me acercó a mí, y temblé del miedo. Era caliente, me quemaba la piel cuando se acercó a escasos metros de mí. Solo acostumbro a tratar como humanos, pero supongo que tú también formará parte de mi ejército. ¿Quién sospecharía de un perro? ¿Quieres salvarla? No le podía responder, simplemente, le miré, esperanzado de que entendiera que sí, que quería salvar a Alexia. Aquella sombra empezó a sangrar a uno de sus costados, y empezó a reír. Rió desquiciadamente. Y se acercó a donde estaba mi hocico, para unir esa sangre con la mía. Te informo, noble bestia, que acabas de pactar conmigo. Obtendrás tu venganza, pero jamás volverás a ver la luz del día. Cuando reaccioné, estaba de pie tras esos bastardos sin compasión. Y vi después el cuerpo ya inerte de Alexia. Le violaron hasta matarle. No sé qué demonios me pasó, ni me interesa saberlo. Solo sé, que lo que hice, lo haría de nuevo. Como un impulso se apoderó esa sensación de mi cuerpo, y recuerdo haber saltado sobre el cuello de ese asqueroso hombre ceboso para perforar su cuello con mis colmillos que habían vuelto a aparecer gracias a aquella sombra. Pero lo maté, no solo perforé su cuello, logré arrancar la cabeza de su asqueroso y repulsivo cuerpo. Era la primera vez que probaba la sangre humana. Nunca había probado una ambrosía tan exquisita. Quería más, y seguí con los otros dos sujetos. Clavando mis colmillos y arrancándoles cada uno de sus órganos vitales, mientras con deleite veía cómo ellos sufrían. Sentí algo extraño en mi cara, una contracción de músculos rara. Acompañada de esa extraña pero deliciosa satisfacción que me había entregado el hecho de haber asesinado. Pero esa sensación, se fue de repente. Miré el cuerpo sin vida de Alexia y acerqué mi nariz hacia su labio ensangrentado. Entonces, noté algo que salía de su chaqueta. Era mi foto, la foto que ella tanto amaba. Pero no era yo, o eso creía. Mi sonrisa era una sonrisa endemoniada, sedienta de sangre y de dolor ajeno. No podía ser yo, o tal vez, ese era el nuevo yo. La fotografía desapareció ante mis ojos en una nube de humo oscura. Y ahora me dedico a saciar a esa bestia hambrienta en mí, aquella voz que me pide matar. Matar en venganza de todos los días que perdí y perderé al no poder estar junto a mi dueña. Mi sonrisa es tan perturbadora, que el solo hecho de mirarme fijamente, podría llevarte a la locura. Si quieres saber más sobre mí, simplemente búscame en internet como Smiledog.